La Junta de Andalucía se enfrenta a 8 bancos, al igual que hizo con la Sareb, el llamado Banco Malo, por no informar ni ofrecer casi unas 200 viviendas de protección oficial. La Consejería de Fomento y Vivienda abre, por tanto, 8 expedientes sancionadores a igual número de entidades financieras, y no cualquier entidad, contra las más importantes del país: el BBVA, el Santander, el Popular, el Sabadell y filiales de la Caixa, a las que pueden caerle multas incluso que podrían superar los 11 millones de euros. A todas ellas acusa al Gobierno andaluz de no poner a disposición de los registros municipales de demandantes de VPO las viviendas protegidas que tienen, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley andaluza de la función social de la vivienda. Ese titular de portada en una noche en la que recibimos a un psicólogo que nos invita nada más y nada menos que a ser felices, con su nuevo libro Las gafas de la felicidad. Con Rafael Santandreu, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, ha detallado en una comisión parlamentaria en la Cámara Autonómica las razones por las que emprende esta batalla, con sanciones que pueden incluso superar los 11 millones de euros contra 8 bancos por no facilitar las VPO a los ciudadanos que las necesitan. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado procedimientos sancionadores a 8 entidades financieras por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas. En este caso se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido dispuestas que no se han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda, tal y como exige la ley. En plena precampaña de las elecciones europeas, los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras han convocado protestas en todas las capitales andaluzas contra los recortes y las políticas de austeridad impuestas por Bruselas. Reivindicar y exigir a los partidos políticos que se presentan a las elecciones europeas un cambio de rumbo de las políticas de Europa, un cambio de rumbo que evite las políticas que ha sufrido y venimos sufriendo los ciudadanos, con una generación de desempleo galopante, en una situación de pobreza cada día mayor, donde se están individualizando las relaciones laborales, en una Europa que existen 26 millones y medio de personas paradas, en una Europa donde cada día hay más desigualdad y en un país como el de España donde cada día hay más pobreza. Estas protestas han sucedido justo después de que la presidenta de la Junta y el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, hayan inaugurado la Misión para el Crecimiento de la Unión Europea en Sevilla, que reúne a más de 800 empresas procedentes de 31 países para abordar actividades comerciales, tecnológicas y de internacionalización. El animar a Europa en las políticas de estímulo, de crecimiento, el abandonar el sendero de la austeridad a ultranza, que en estos momentos no está dando respuesta al principal drama que tiene mi tierra, que es el problema del desempleo. Reacciones al informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía, que plantean denunciar ante la Fiscalía a la jueza Mercedes Alaya al entender que atenta contra el Estado de Derecho por ordenar una investigación sobre el Parlamento. El PSOE cree que la jueza ha traspasado líneas rojas. Yo creo que es un pronunciamiento muy claro y muy contundente y que pone claramente en evidencia que la jueza, en este caso, ha cruzado una frontera que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático en el que se garantiza la división de poderes, no se debería haber cruzado jamás. El Parlamento, sin embargo, no denunciará a la jueza. Ahora bien, se ha elevado una queja del Poder Judicial, una decisión que ha criticado el PP andaluz. Yo veo una cierta notoriedad, y lo digo con el máximo respeto, una cierta notoriedad en la presidencia del Parlamento en algunos asuntos que se están impulsando. No lo sé, yo no sé si ese escrito es oportuno, a mí me parece un poquito fuera de lugar, ¿no? Pero desde luego yo lo que creo es que no hay que presionar a los jueces de ningún tipo, que hay que respetar los procedimientos judiciales y desde luego hay que respetar a la justicia. Pese a la tendencia a la baja del número de denuncias por malos tratos a nivel nacional, Andalucía se encuentra entre las comunidades donde se registra un mayor número, hasta un 40 por cada 10.000 habitantes, el doble de las presentadas, por ejemplo,
en Castilla y León, Extremadura o Galicia. Son datos aportados esta mañana por Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Y declaración de la renta 2014 en Andalucía, donde Hacienda prevé devolver 1.700 millones de euros. De hecho, en tan solo 48 horas desde que se abrió el plazo de solicitar y confirmar borradores, Hacienda ya ha abonado más de 30 millones de euros por 37.000 devoluciones, con una media de 662 euros por declarante. Y atendemos una advertencia que debemos tomarnos muy en serio del Plan Nacional contra las Drogas, que celebra unas jornadas estos días en Sevilla. Hay un creciente consumo de cannabis entre los menores de edad, con niños que se inician atentos a los 9 años y medio en los porros, en los canutos. Realmente increíble, a la par que alarmante. Y concluimos en el Parque Nacional de Doñana, cuya estación biológica cumple medio siglo. 50 años de investigación que conoce de primera mano desde esta mañana, y en los próximos días la reina Doña Sofía, que gira visita también a los lugares más emblemáticos del parque. Sobre este y otros asuntos, precisamente debatirán en la tertulia de hoy jueves 4 periodistas: Juan Carlos Blanco, Rosa Yacer, Elena Manzano y Raúl Limón. Eso serán aproximadamente media hora, porque hasta entonces tenemos la suerte, la oportunidad de hablar sobre felicidad con un psicólogo que nos viene a presentar su libro Las gafas de la felicidad. Rafael Santandreu, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas de 8 Andalucía. A vosotros. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, ¿qué tal su visita por Andalucía? Fantástica, me encanta venir por aquí. Muy intensa, ¿no? Sí, porque aquí te acomodan todas las entrevistas seguidas, pero bueno, me encanta Andalucía, me encanta Sevilla, así que feliz. Enseguida hablamos de su libro, pero sí le quiero preguntar, ¿qué es para usted la felicidad? Porque ¿existe la felicidad o existen los momentos felices? No, sí, existe... A ver, la felicidad, bueno, yo hablo de felicidad, las gafas de la felicidad, es hablar del bienestar, el bienestar emocional en general, que se podría resumir en no comerse el coco a saco, en estar más o menos sosegado, disfrutar de las pequeñas cosas, saber relacionarse bien con los demás y no estar torturándose por cosas de la mente, ¿no? Que mucha gente, desgraciadamente, hoy en día está, ¿no? Un 30% de los españoles tienen depresión o tienen ansiedad. Es brutal este índice. O sea que necesitamos felicidad o, como mínimo, bienestar emocional, poder gozar de la vida. Permítame que le pregunte si este libro cree usted que es más necesario ahora, con la situación de crisis que padecemos, con la cantidad de gente que lo está pasando mal. Pues no. Mira, en los últimos 30 años, por lo menos, 30, 40 años, en todo Occidente, incluido España, por supuesto, estamos viviendo un tremendo auge de la enfermedad emocional. Recogemos, mira, yo cuando empecé a estudiar psicología hace unos 25 años, recuerdo perfectamente que en primero de carrera había un profesor que nos dijo, lo recordaré siempre, nos dijo, en estos momentos tenemos un gran síndrome, una gran debacle de salud mental, ¿no? Nos dijo, porque ya hay un 10% de personas que tienen depresión o ansiedad. Pues fíjate que 25 años más tarde este índice es del 30% y va a seguir subiendo. Y mira, y este problema, esta creciente malestar emocional es tanto en bonanza como en crisis. O sea, no está asociado a la economía. No, ahora volveremos a estar en bonanza tarde o temprano y seguirá subiendo el problema de la anorexia. Se ha multiplicado en España por 200, por 300 en los últimos 20 años. Es decir, el problema es más coyuntural, es social, es de nuestra filosofía de vida, nuestra manera de razonar. Las gafas de la felicidad, ¿para quién sirve? ¿Para los que sufren ansiedad, sufren complejos, sufren celos, o puede ser un buen mecanismo de autoestima para todo el mundo? Bueno, para todo el mundo, porque ¿sabes qué pasa? Que en alguna u otra medida todos somos un poco neuróticos, ¿no? A ver, ¿quién no ha tenido un complejo alguna vez en su vida, ¿no? Pues eso es ser un poco neurótico. ¿Quién no tiene miedos por ahí resueltos, ¿no? A todos. ¿Quién no tenemos dificultades de relación? En una medida o en otra somos neuróticos todos, por lo tanto le puede servir a todo el mundo. Y sirve específicamente también para esos problemas que decías, celos patológicos, obsesiones, depresión, ansiedades, miedos irracionales, etc. Vamos a hablar de algunos de esos aspectos que usted enumera. Por cierto, hemos tenido la oportunidad esta mañana de tener una conversación en otro medio de comunicación y quiero incidir en alguno de ellos. Usted en el subtítulo del libro dice, descubre tu fortaleza emocional.
En definitiva, invitas a la gente a enfrentarse a sus miedos. ¿Porque los miedos no podemos aparcarlos? No, porque... Tarde o temprano aparecen. Sí, y es más, puedes aumentarlos, porque los psicólogos sabemos que evitar situaciones hace que creemos fantasmas y los miedos aumentan, ¿no? Pero de todas maneras me gustaría hacerte una pequeña corrección, porque yo no creo que hayamos de enfrentar los miedos. Eso, de hecho, es lo que dice la cultura popular, ¿no? Que los miedos hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que superarlos enfrentándolos. Y no, mi mirada, yo practico un tipo de psicología que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento, consiste en difuminar los miedos, hacerlos desaparecer, darte cuenta que son irracionales, utilizar el pensamiento para deshacerlos, pero no enfrentarte, que es diferente. Entonces, porque enfrentarse es muy cruento y no siempre funciona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, yo personalmente hace años perdí el miedo a hablar en público. Tenía un gran miedo a hablar en público. Y bueno, de una manera u otra, como explico en mi libro, ha desaparecido en mí este miedo. Yo conozco muchísimas personas que han intentado enfrentarse a ese miedo de hablar en público y no se ha ido, incluso ha aumentado. Cuidado, porque enfrentarse directamente no es la solución, porque si sigues pensando que no puedes hacer el ridículo, que todo ha de salir bien, y te sigues metiendo presión, sigues acrecentando ese miedo. O sea, que te puedes tirar a una piscina en la que ya no hay agua, por ejemplo. Exactamente. Lo que hay que hacer es ser racional y deshacer los miedos en su raíz, en la lógica. Me gustaría que nos explicase esa dicotomía que se establece entre las personas potenciadoras y las a ver si lo digo bien. Dilapidadoras, ¿no? Que dilapidan, ahora tampoco lo digo bien. Sí, hay un capítulo que yo dedico a que nosotros, al hecho de disfrutar de la vida. Nosotros tenemos un gran potencial, los seres humanos, de disfrutar de la vida, de hacerla divertida, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del tenis, ¿no? ¿Qué es el tenis o el golf? Pues es una tontería, ¿no? El tenis es darle a un palo y a una pelota durante una hora hasta que te duele el brazo. Pues es una tontería, ¿no? Pero nosotros lo hacemos divertido. ¿Por qué? Porque competimos con otra persona, vemos a Rafa Nadal ahí en la tele lo que hace, intentamos emularlo, intentamos mejorar, pues ahora al saque, ahora al tal, lo hacemos divertido. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, el trabajo divertido? El trabajo muchas veces vamos allí y dilapidamos la oportunidad de trabajar porque asumimos que el trabajar es un rollo, que trabajar es un esfuerzo, que solo vamos por el sueldo. Es como si fuésemos a jugar al tenis diciendo, bueno, venga, a esta hora, a ver si pasa esta hora, joder, qué rollo. Bueno, pues joder, vaya palo de juego, ¿no? Entonces, en el trabajo tenemos que darnos cuenta que tenemos una gran capacidad de hacerlo divertido, de competir con nosotros mismos, de colaborar, de ahora hacer las cosas mejor, de disfrutar del momento. Entonces, las personas que consiguen hacer eso son potenciadores. Entonces, yo doy una serie de consejos acerca de hacerlo, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, la figura de mi padre, que está vivo pero está retirado. Y mi padre fue una persona que siempre disfrutó enormemente del trabajo. Mi padre era albañil y tenía un grupo de trabajadores allí en Barcelona, ¿no? Yo soy de Barcelona. Y mi padre, ostras, daba gusto verlo trabajar. Es que él iba allí emocionado del trabajo que hacía, tal, te explicaba lo que estaban haciendo. Nuestros padres y abuelos eran mucho más potenciadores que nosotros. Y es una actitud mental. Nuestros padres y abuelos disfrutaban más de lo que hacían, de su trabajo, estaban orgullosos y lo hacían con mucho más alegría. Entonces, todo está en la mente y tenemos que aprender a usar esos resortes que nos hacen disfrutar la vida en vez de dilapidarla. ¿Y cómo pasamos de esa filosofía a la práctica? Porque también hay que ponerse en el papel también de muchos trabajadores que están en unas condiciones de trabajo a lo mejor no las que ellos ansiaban o no las que ellos soñaron en su día. Claro. ¿Cómo superan saber que no es lo que querían o no disfrutan lo que les hubiese gustado disfrutar? Sí, pero claro, eso hay que seguir otro consejo y más básico, más importante que yo doy en mi libro, Las gafas de la felicidad, que es que la norma número 1 para convertirse en una persona fuerte y feliz es no quejarse. Prohibido quejarse, siempre. Yo te pongo un ejemplo. Hay uno de los modelos de nuestros maestros de fortaleza emocional que fue Epícteto, el filósofo del siglo I de nuestra era, que empezó a escribir los primeros manuales de psicología.
Epícteto fue esclavo durante una buena parte de su vida hasta que consiguió la libertad y fundó la primera escuela de psicología y la más importante de su época en Roma. Epícteto se negó a sí mismo a quejarse y aprovechó sus oportunidades. Y dijo, voy a ser feliz aunque sea esclavo y voy a aprovechar mis oportunidades. Todo el tiempo que empleamos en la queja es energías que perdemos en buscar objetivos y en automotivarnos para mejorar, para disfrutar lo que hacemos e incluso mejorarlo. Por lo tanto, primera cosa, prohibido quejarse. Bueno, no sé si usted quiere también discernir entre la queja y la protesta social, ¿o estamos ante lo mismo? No, la protesta social estaría la bien. movilización, la manifestación ante los poderes públicos, ¿eso es quejarse o eso es protestar? Sí, la diferencia puede ser una cosa u otra. Mira, la diferencia es que yo estoy, y los psicólogos cognitivos y la gente más fuerte está en contra de quejarse, pero está muy a favor de sugerir el cambio, de trabajar por el cambio. Una cosa es trabajar por el cambio y otra cosa es pelear por el cambio. Yo no estoy a favor de pelear ni de la lucha. Yo estoy a favor del trabajo y del esfuerzo colaborativo. Entonces, yo creo que podemos sugerir el cambio, pero no protestar por el cambio. Nosotros podemos reunirnos en grandes manifestaciones un día y otro para pedir mejoras, pedir sugerencias. Por ejemplo, mira, Gandhi, yo soy un gran fan de Gandhi, ¿no? Y hablo de Gandhi en mi libro, ¿no? Gandhi consiguió la independencia de la India por parte del Imperio Británico, el más importante de su época, sin tirar un solo tiro y sugiriendo con amor, ahora con mucha persistencia, con muchas marchas, y lo consiguió de una manera increíble, súper rápido y sin tirar ni un tiro. Por cierto, que una vez conseguida la independencia, él viajó a Inglaterra 2 años después para visitar el país y fue recibido como un héroe. ¿Tú te imaginas que ahora que estamos en Andalucía, que Cataluña consiguiese la independencia y luego, ¿cómo sería que más fuese a visitar en este caso a España y fuese recibido como un héroe? Qué extraño, ¿verdad? Pues sería posible si nosotros activamos la sugerencia con perseverancia y amor en vez de la protesta y la queja. La queja siempre es algo que te convence a ti mismo de que no lo puedes soportar, que eres infeliz, y eso te hace infeliz y te resta capacidades y fuerza. Otra cosa es decir, yo estoy feliz, tengo todo lo que necesito para estar bien, tengo la bebida y la comida del día, no necesito más para ser feliz, pero quiero mejorar cosas. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Y con todo el ahínco del mundo te puedes dirigir hacia ahí. Pero es muy diferente, es un matiz súper importante. Quiero leer una descripción que usted hace personal de las personas potenciadoras. Dice que se caracterizan por ir siempre por el sobresaliente, por retarse, por planificar, en definitiva por sudar la camiseta. Y es ahí donde le pregunto si eso significa ponerse una exigencia a lo mejor muy alto y hacer que lleguemos a la frustración si no llegamos a la meta que nos hemos puesto. Efectivamente, es muy importante esto, porque yo antes decía prohibido quejarse como una de las normas de la gente fuerte y feliz, y otra sería prohibido exigirse y exigir y exigirse, está prohibido. Entonces, esto es muy importante, esto es un baile de la salud mental, es decir, yo puedo establecer una meta, sudar la camiseta, intentar ir a por el sobresaliente, pero si no lo consigo, yo voy a ser feliz igual. Y tampoco prohibido pelearse. Absolutamente, ni pelearse con las cosas ni pelearse con las personas. Eso no sirve para nada. Ha hecho unos mandamientos de la prohibición extraordinarios, ¿eh? Sí, porque lo hacemos mucho y solo nos lleva a perjudicarnos a nosotros mismos. Pero volviendo al tema de los objetivos, de cómo plantearse objetivos. Yo hago un símil que es, por ejemplo, jugar al baloncesto. Mira, soy pequeñito, pero juego al baloncesto, siempre me ha gustado desde niña. Y lo que más me gusta jugar son pachangas con mis amigos los domingos, ¿no? Y jugamos al baloncesto y me tendrías que ver en la cancha, ¿eh? Yo lo doy todo, porque es más divertido, ¿no? En realidad, de la buena, me da igual ganar o perder. De hecho, si es muy desigual mi equipo, lo cambiamos y decimos, venga, vamos a cambiarlo para hacerlo más parejo, ¿no? Pero ¿por qué me pongo objetivos, sudo la camiseta? Porque es más divertido y además hago más deporte. Pero que lo consiga o no consiga no es una exigencia para mí. Es muy importante no exigirse nunca, sino sugerirse, ni a uno mismo ni a los demás. Usted dice que tiene una de sus máximas en el libro, lo repite varias veces, incluso está en la contraportada, nada es terrible, nada es terrible. Y ahora le pregunto, ¿hay gafas de la felicidad
para personas a las que la vida les ha enfrentado una tragedia mayúscula? Sí, pero yo ahora te preguntaría, ¿qué es una tragedia mayúscula? Un padre que pierde a un niño en que se suicida. Mira, las personas más fuertes que existen en el planeta, y yo menciono algunos casos en el libro, por ejemplo, Stephen Hawking, el científico británico que va en silla de rueda desde hace más de 40 años y es uno de los mejores científicos de todos los tiempos y es una persona muy feliz. Él nos enseña que en realidad no hay nada terrible en este mundo. La muerte tampoco la es. La muerte es un proceso natural que a todos nos va a pasar y hay que aceptarlo. Y la muerte de un hijo también preferiríamos que no sucediese, pero estas cosas naturales pasan y todavía esos padres tienen muchas cosas positivas que hacer por ellos y por los demás. Y además su vida va a ser fulgurante total, porque la vida es fulgurante, mejor que la aprovechen. Yo sé que hoy en día, decir esto puede resultar un poco chocante, pero es más mental de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, las personas muy creyentes, por su filosofía de vida, estarán más de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Dirán, bueno, quizás es voluntad de Dios y nosotros tenemos que seguir. Pero las personas entrenadas científicamente, como lo somos nosotros los psicólogos cognitivos, también pensamos que es un hecho natural y que puede ser aceptado con bastante natural. Hombre, siempre vamos a sufrir un tiempo, vamos a tener un duelo, pero no va a arrasar con nosotros. Todo depende de tu mentalización. O sea, no vas a ser un muerto viviente. No tienes por qué. Si tú estás bien preparado mentalmente, pasarás un duelo, pero lo superarás con el tiempo y podrás ser una persona que aprovecha su vida. Hay un capítulo que me llamó poderosamente la atención, que es el dedicado a los celos, cómo superar los celos. Y dice usted que no es un problema de inseguridad, no es un problema de baja autoestima, es una excesiva monogamia y de necesaria fidelidad, ¿no? Sí. Explíqueme usted esto, porque usted puede crear muchos conflictos con estas afirmaciones en las parejas, ¿eh? Bueno, no, yo creo que es todo lo contrario. Fíjate, yo llevo mucho tiempo tratando los hipercelos. O sea, personas, hombres y mujeres, que son mega celosos. Por ejemplo, celoso de las miradas. Ostras, si mi marido mira a una chica guapa, aunque sea de casualidad, no lo puedo soportar y le arma un pollo increíble. Que te has puesto una camisa más bonita de lo normal hoy, ¿a quién estás viendo? Etcétera, ¿no? O sea, los hipercelosos lo pasan fatal. Ellos son los primeros que lo pasan fatal, lo hacen pasar mal a los demás. Yo en mi consulta revierto eso. Consigo que la gente deje de ser celosa. ¿Cómo lo hacemos? Rompemos con su creencia tan férrea acerca de la monogamia. Los hipercelosos piensan que si su pareja les fuese infiel, eso les rompe por dentro. Es lo peor que te podría pasar en el mundo, es la bomba nuclear. Te destroza como persona, qué cosa más indigna. Hombre, yo pienso que puede ser una adversidad pequeña, pero no es eso. Pero ellos afirman que es así, no podría soportar que mi pareja fuese infiel. Nosotros los psicólogos cognitivos, los científicos en general, pensamos que eso es pecar de una excesiva monogamia. Los seres humanos intentamos ser monógamos por una cuestión de practicidad en el mundo que vivimos. Ahora, ser monógamo no es muy normal. O sea, usted invita para superar los celos, poner los cuernos a la pareja directamente. No ponerlo, pero ser capaz de pensar que si tu pareja te pone los celos, eso no es el fin del mundo. De hecho, es un hecho bastante natural, porque los seres humanos en realidad somos bastante polígamos. Nos podemos retener y es un hecho bonito, pero si alguna vez nos saltamos ese esfuerzo, pues será bastante normal. Eso es tener una mirada científica acerca del tema y no una mirada supersticiosa, ¿no? Entonces, los hipercelosos lo que tienen que hacer es vislumbrar que si tu pareja te es infiel, tú lo podrías aceptar. Tú también podrías ser infiel. Y si me apuras un poco más, incluso podríais hacer un trío, un cuarteto todos y no pasaría nada. Bueno, a ver quién coge esa invitación. En fin, ya para concluir, señor Santandreu, sí me gustaría que usted invitase a todos los telespectadores que nos ven, pues que invitase por qué deben comprarse, por qué deben leer Las gafas de la felicidad. Usted, hay una frase que a mí la verdad que me gusta mucho. Todo lo que sucede, por malo que sea, ofrece oportunidades. No sé si podría ser quizás la paradoja, o sea, el mensaje final de este libro. Bueno, yo lo matizaría un poco, ¿no? Tú antes me has comentado el tema de que uno de mis lemas es que nada es terrible, ¿no? Mira, el problema, todos los problemas emocionales, la depresión, la ansiedad, procede de lo que yo llamo la terribilitis, de una enfermedad nuclear que es la terribilitis. La creencia
de que muchas adversidades que te pasan o te podrían pasar son terribles, no, son insoportables. Entonces, las personas fuertes emplean otro criterio. Dicen, mira, las cosas son terribles o no, en la medida en que me impiden hacer cosas valiosas por mí y por los demás. Eso es muy importante. Por ejemplo, me deja mi pareja. ¿Yo todavía puedo hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Sí. Pues eso es una cosa pequeña. Yo me quedo en silla de ruedas, tengo un accidente. ¿Todavía puedo hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Bastantes. Pues no es tan malo. Me quedo tetrapléjico. Solo puedo mover la cabeza, como mi amigo Stephen Hawking. ¿Puedo hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Muchas menos, ¿eh? Pero todavía hay gente que las hace, ¿eh? Vale, eso es un poco más malo. Pero tanto, no digamos que las cosas son insoportables, terribles, a nosotros mismos con tanta facilidad, porque nos lo creemos. Entonces, lo que hay que cuidar mucho es el diálogo interno, lo que yo me digo a mí mismo cuando me pasan las adversidades. Y lo que he de evitar es terribilizar. Yo puedo ser feliz con muy poco, por lo tanto, como decía San Francisco de Asís, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco, así que voy a ser feliz. Ese podría ser un buen resumen. Rafael Santandreu, psicólogo, autor del libro La gafa de la felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por las enseñanzas que nos ha ofrecido esta noche. A vosotros, gracias. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y encaramos la tertulia con los periodistas que nos acompañan esta noche aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Después de las lecciones sobre la felicidad, sobre la fortaleza emocional que nos ha ofrecido el psicólogo Rafael Santandreu, pues empezamos en estos momentos la tertulia de todos los jueves en compañía de 4 periodistas, de Juan Carlos Blanco, de Raúl Limón, de Elena Manzano y de Rosa Yacer, a quienes ya saludamos. Rosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Has tenido un día ajetreado, ¿no? Con sí. muchísimo compromiso. Sí, he tenido la suerte de participar en un foro organizado por estudiantes que han demostrado qué es lo que hacen ellos por cambiar el mundo y por crecer, ¿no? Como personas y profesionalmente. La verdad que ha sido alucinante. ¿Te han aplaudido hoy los alumnos o no? Hoy nos han aplaudido todos. Hoy era un día de, en fin, de salir fuerte. Marcianitos verdes. Bueno, no, la conferencia se llamaba porque no es buena idea hacer un marcianito verde. No sé si habéis visto Toy Story, pero hay una escena en que está llena de marcianitos verdes en una máquina. Entonces hay el gancho que los selecciona. Entonces tenemos que intentar hacer cosas para que no nos seleccionen de manera aleatoria, sino que nos seleccionen por aquello que somos, por aquello que pensamos, por aquello que decimos. Y entonces eso es lo que intento hacer ver a los alumnos, que es bueno tener personalidad, demostrarlo y arriesgarse a ello. Un día te vamos a invitar a ti, ¿eh? Como... Bueno, yo estoy dispuesta a explicarlo. Sí. Juan Carlos Blanco, buenas noches. Buenas noches. Yo es que creo que la entrevista que has hecho tenías que haber entrevistado a Rosa, nueva gurú automocional de la ayuda, sobre el gancho. Y además me gustaría que repitiera el gancho. No, porque es que, ¿no? El gancho. Ahí, es verdad. Marca personal, pero bien llevada. Raúl Limón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y también bienvenida, buenas noches, Elena Hola, Manzano. buenas noches. Bueno, vamos a analizar la actualidad, que sin lugar a dudas pasa por ese anuncio, esa decisión de la Junta de Andalucía de abrir expediente a 8 entidades financieras, y no cualquier entidad financiera, sino las más potentes de este país, por no dar uso social, por no ofrecer las viviendas de protección oficial que tienen en Andalucía a los registros municipales de demandantes de VPO. Os pido opinión al respecto sobre esta decisión de la Junta de Andalucía, que sin lugar a dudas el titular de momento es poderoso. Juan Carlos. Sí, es poderoso porque se trata de los bancos principales de este país, seguramente 2 de ellos o 3 de ellos, los grandes jugadores globales de la banca en América Latina y en otros territorios, y la Junta de Andalucía lo que está haciendo también es llevar al escenario de la normalidad lo que tendría que ser normal, que es decir, si no se ponen los pisos a disposición, en este caso en el registro de demandantes, es normal que eso también pueda conllevar algún tipo de sanción. Estamos en un momento dado en el que todo el mundo reclama a todos los actores sociales y políticos transparencia, pero también sensibilidad. Yo creo que los bancos, que entre otros factores muchos de ellos han sido rescatados o han recibido ayudas públicas millonarias, tienen también una cuota de responsabilidad social. Y una parte de esa cuota de responsabilidad social es cumplir con aquellos territorios en los que está instalado, es decir, con los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos hay registros de demandantes en los que no han puesto a disposición
pisos. No estamos hablando de miles y miles de pisos, son cantidades pequeñas. En total 100 algo, si no recuerdo mal. No llega a 200, pero son VPOs con dinero público también. Efectivamente, pero es que estamos hablando de viviendas sociales y, por tanto, tenían que estar en los registros de demandantes. Así que la Junta ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos, ¿no? Decías tú que un titular era poderoso, que ha sido un poco la crítica también del líder del PP, de Juan Manuel Moreno. Se podría decir poderoso y coherente, porque si la Junta aprueba una ley que fija una serie de sanciones en distintos supuestos, entre ellos esto, que parece sencillo y lógico, que si tienes una VPO construida con dinero público para gente que tiene necesidades de vivienda, lo razonable, si te obliga la ley, es que lo ponga a disposición de esos registros. ¿Que no lo hace? Bueno, pues el banco no tiene por qué ser diferente que ninguno de los que estamos en esta mesa, y entonces a mí me parece efectivamente poderoso, llamativo, impactante, pero coherente. Y disculpa, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me llama la atención es que, entre comillas, porque lo es, pero se convierte en noticia lo que tiene que ser normal. Efectivamente. Mire usted, si hay una ley, hay una norma y hay que de cumplirla. hecho una ley de vivienda protegida que de hecho establece la obligatoriedad de eso, pero claro, no hay mecanismos que articulen, que vayan más allá, que obliguen a los bancos a hacer ese tipo de pero ya también es hora. Ahora la ley de la función social de la vivienda sí profundiza en eso. Y que las leyes no se conviertan en papel mojado, simplemente. Bueno, enseguida escuchamos a Raúl Limón y a Elena Manzano. Antes, Elena, tu tocaya. Elena Cortés, la consejera de Fomento. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado procedimientos sancionadores a 8 entidades financieras por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas. En este caso se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido dispuestas que no se han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda, tal y como exige la ley. Elena Cortés esta mañana en la comisión parlamentaria. Ahora sí, Elena Manzano. Bueno, pues esta ha sido una de los artículos de la ley que no han sido recurridos por el Gobierno central, así que ha podido desarrollarlo la Junta de Andalucía hasta llegar al punto de amenazar con esta sanción que puede llegar hasta los 11 millones de euros si prospera finalmente. Y bueno, pues es cierto que el objetivo fundamental era que las familias sin recursos puedan acceder a estas viviendas, y si las propias entidades financieras no las ponen a disposición de los usuarios, es muy complicado que las familias puedan acceder, con lo cual no se cumpliría el objetivo último de la ley, y tanto el PSOE como Izquierda Unida han argumentado que las leyes, gusten o no, están para cumplirlas, y que como este artículo de la ley está en vigor, pues las entidades financieras no tienen más remedio que poner a disposición de los registros de demandantes las viviendas pagadas con dinero público. Raúl. Yo creo que uno de los mensajes importantes, vista el número y la incidencia que tiene, es el mensaje de la ley es para todos. No importa lo grande que seas, ¿no? Ese mensaje de tú también tienes que cumplir la ley. Si esta es la ley, tiene absolutamente vigencia para todo el mundo, y no puede ser que ninguna entidad... Y además creo que son 8 entidades, pero son 5 bancos, o sea que todavía se reduce más el cerco. Pero son filiales de la Caixa. Sí, pero son, digamos, los propietarios de la vivienda de VPO. Entonces es que yo tampoco entiendo esa obsesión de los bancos por intentar atrincherarse en un sitio que no llega a ningún lado. Juguemos a político ficción. Os invito a que juguemos a poneros en el supuesto. ¿Creéis, como decía Elena Manzano, que fue uno de los artículos que no ha recorrido el Gobierno? Quizás porque estaba más centrado en lo de la expropiación temporal de los pisos. ¿Se habrá arrepentido de no recurrir este articulado? No tiene que ver. Yo creo que tiene que ver más con el ámbito de lo constitucional, la interpretación jurídica de qué es o no constitucional y dónde puede haber dudas sobre la constitucionalidad. Y el que se pueda sancionar a aquella entidad financiera que no entregue o ponga a disposición de los registros de demandantes sus viviendas sociales es algo que no tiene por qué entrar en un terreno de discusión sobre su constitucionalidad, porque ahí hay un articulado de la Constitución que habla sobre el derecho al acceso a la vivienda y también sobre la vivienda pública, y no hay mayor recorrido sobre eso. Sí quería incidir en otro aspecto que también ligado a lo que decía al principio de esa normalidad. También es algo que yo creo que es bueno que veamos que cuando algunos hablan de es que la Junta de Andalucía ahora empieza a pactar con los bancos, parece que está gobernando, como decía Carlos Rojas el otro día en el Parlamento, es que usted quiere gobernar con una mano con los bancos y con otra con el que lo viene. Mire usted, esto es lo normal. Con los bancos se llega a pactos, se llega a convenios que sirven para financiar numerosas prestaciones de servicios básicos de la comunidad, pero si no cumplen en algún apartado,
pues se aplica la ley, como dice Raúl, que es para todos. Sí, pero cogiendo un poco ese argumento y también por donde iba Raúl, a mí me sorprende la torpeza y la incapacidad de comprender de entidades como los bancos en el mundo en el que vivimos. Es decir, estás gastando un dinero en responsabilidad social corporativa, vienes a Andalucía y te firmas un convenio con la presidenta de la Junta para dar becas y tal, que son 900 viviendas. ¿Qué haces con 900 VPO apalancadas si tienes un montón de viviendas apalancadas? En este caso más 100 y pico, ¿no? No ha llegado a 100. 185. Las 900 son las del Banco Malo, de Sareb. Pero ¿qué haces con eso? Es decir, es que no tiene ningún sentido. Desde el primer momento cumple la ley, que primero es lo que tienes que hacer y luego incluso sí. Es la responsabilidad social. Y si hablas de gestión de tu imagen, pues ahí está el primero, pones tu vivienda tal, y sales perfectamente. No, ahora mismo, efectivamente, pues la Junta les da un titular muy poderoso y el banco sigue acumulando descrédito. Para el balance de estos gigantes financieros no supone nada, vamos. Es que a mí me parece incomprensible. O sea, creo que es no entender... En un momento tan delicado como este, con tantos desahucios, con tanta gente queriendo... La verdad es que es mucho peor el daño de imagen que el importe de la sanción, que es para nosotros imposible, pero para los bancos 11 millones, francamente, es un estornudo. Pero el daño de imagen... Sí, pero luego te gastas 20 millones en responsabilidad social corporativa, en obra social o no sé qué. ¿Y por qué no empieza por cumplir la ley? Y allí donde la ley, y a partir de ahí... Lo que sí hay que aclarar, Raúl, corrígeme si me equivoco, que los expedientes abiertos a estos bancos no tienen mucho que ver con el de la Sareb. Al de la Sareb se le abre por 900 viviendas por no informar y por no ofrecerlo a los registros municipales de vivienda, y sin embargo, los demandantes de vivienda, y sin embargo, en este caso, estos bancos sí han informado de estas viviendas. Lo que no han hecho es ponerlos a disposición de los registros. Sí, pero son dos pasos de la misma moneda. Yo creo que van en el mismo camino y lo extraño es que el anuncio del aviso que se dio con el Banco Malo... Tenía que haber puesto alerta. Claro, debería haber puesto alerta y decir, señores, van en serio, vamos a hacerlo bien, ¿no? Es decir, ¿qué nos cuesta? Bueno, pero con el detalle de que saber si lo saben. Es decir, sí. Pues nadie puede aquí aludir a que lo ignoraba. No, y la ignorancia que no exime del cumplimiento de las normas, pero que en este caso además no solo lo sabían, sino que ya les habían dado un toque a través del Banco Malo, ¿no? Diciendo, esto va en serio, señores, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis porque esta tarde ha habido una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios en las principales capitales andaluzas. Ha habido muchísima gente en las 8 capitales para precisamente exigir otro tipo de política a la Unión Europea. No tanto recortes, no tanto austeridad. En definitiva, Comisiones Obreras y UGT, en plena precampaña de las elecciones europeas, le han lanzado un mensaje a Bruselas claro. Necesitamos otro tipo de política. Juan Carlos. Lo dice Comisiones, lo dice UGT y lo dicen muchos. Lo digo porque está bien y además es bueno que se alce la voz y que los sindicatos lo hagan. Son representantes de los trabajadores y tienen como actores sociales y agentes sociales tienen una necesidad de ser representativos y decir lo que piensen. Me parece muy bien, pero bueno, es que es lo que pensamos la mayoría. Y le añadimos también algo más. Si, por ejemplo, en el caso nuestro de Andalucía ha cumplido con el déficit con España y, como decía Mariano Rajoy, le dice a Susana Díaz que nos felicitan a Andalucía y por tanto no solo al gobierno, a todos los andaluces que también lo han sufrido, felicita a Andalucía por haber cumplido. Quiero entender que también ahora es el momento también de que se pueda llegar a pedir también, no solo en España, sino también en Europa, que haya o una relajación del déficit o una apuesta clara por el crecimiento. Esta misma semana, Mario Draghi y el FMI, el Banco Central, Bruselas, todos discutiendo en torno a la posibilidad de deflación, es decir, que sigan cayendo los precios y que esto se hunda aún más el consumo. Bueno, la realidad es que tienen que atajar eso y tienen que intentar que se vuelva por la senda del crecimiento cuando ya hemos controlado también la economía y hay una cierta estabilidad. Lo piden los sindicatos, por tanto, concluyo, y lo pedimos todos. Bueno, hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, que ha estado precisamente con la presidenta de la Junta, Antonio Tajani, ha dicho que Europa tiene que ser una Europa más solidaria, una Europa de no tantos recortes y sí de estímulos al crecimiento. Bienvenido sea el mensaje, pero sobre todo, a ver si realmente llegan los hechos, ¿no? Ha llamado la atención, sobre todo entre los periodistas, que él fuera tan contundente a la hora de decir que ya está bien de recortes y que lo que hay que hacer es estimular el crecimiento, porque eso fomenta el consumo, entonces genera producción, entonces genera empleo, entonces el círculo vuelve a rodar. Y ha llamado la atención, decía, pero él ha defendido que lleva muchos años argumentando eso, aunque parece que se queda solo, ¿no? En la Comisión Europea, que no le hacen demasiado caso porque las políticas de austeridad de la Troika es lo que ha imperado, y los recortes, los sacrificios y que la gente siga asumiendo parte de las deudas millonarias que se tiene tanto con los bancos como... Y bueno, él dice que aunque forme parte del Grupo Popular Europeo,
esa ha sido su manera de defender cuál es el método para salir de la crisis. Lo que queda por ver si le vamos a hacer caso de una vez. Yo creo que hay una enorme diferencia, ¿eh? Cuando dices que lleva años diciéndolo, y años diciéndolo lleva mucha gente, pero hay un cambio de escenario, que es el control, la estabilidad presupuestaria. Es decir, a día de hoy tenemos una prima de riesgo en este país que es la que había exactamente con Zapatero el día que abrió la brecha. Efectivamente, en mayo de 2010, y sigue bajando. Es decir, hay un escenario distinto de mayor estabilidad, tanto aquí como en otros sitios, no en todos, pero porque Francia está desatada, pero en el resto más o menos se está cumpliendo. Por tanto, si se está cumpliendo, ese escenario invita a pensar en nuevas políticas, porque si no, esto no es una política, sería una flagelación. Sí, vamos, que es que no hay que ser Mario Draghi para saber que si tienes menos dinero, tienes miedo del futuro y tienes un empleo precario, pues vas a consumir menos. Entonces hay una deflación de la economía. Pues no necesito ser Mario Draghi para llegar a esa conclusión, ¿no? Lo que a mí me preocupa que es que esto a Europa le va a dar vida en ello. Quiero decir, no estamos hablando de... Nuestro modelo. Efectivamente. Y elección tras elección, y a ver qué pasa ahora en las europeas, a nivel no solo español, sino europeo, porque todas las elecciones que se están dando en otros países son muy preocupantes, todas las tendencias. Y parte tiene que ver con esto. Parte tiene que ver de la insatisfacción profunda del ciudadano, de creer que está asumiendo todos los costes de la crisis y ninguno de los beneficios. Es que corremos el riesgo de pasar de un euroescepticismo incluso a una eurofobia, ¿no? Claro. Sí, porque cada vez estamos en una mayor desafección de Bruselas, de los organismos comunitarios. Y tú dile a un andaluz que, por ejemplo, no mire usted, del año 86 hemos recibido cerca de 50.000 millones de euros. Te puede preguntar, ¿y qué? Yo lo que quiero saber es qué pasa ahora. Y lo que está pasando ahora es que todos estos recortes vienen de Bruselas y eso se queda en el imaginario popular. Recortes y mensajes que vienen en forma también de amenaza, que hay que bajar los sueldos, que hay que reducir las horas de descanso o agrandar la jornada laboral, mejor dicho, reducir las vacaciones, que los mensajes que están llegando tampoco son esperanzadores, que no... Y a eso le sumas, Elena, que los bancos empiezan a ganar dinero, que las eléctricas ganan dinero, que las telecomunicaciones ganan dinero, pero a ti te han recortado el sueldo, tienes un empleo más precario y el escenario que se presenta a tus hijos no es precisamente halagüeño. Entonces dice, bueno, a los bancos no respetamos a las personas, respetamos a las instituciones y a las personas las dejamos caer, ¿no? Bueno, y ahora las autopistas también. Con lo único que bueno, si incluyen la autopista Sevilla-Cádiz, lo doy por buena. Ya le han pedido que le incluya. Con lo único que discrepo es con que los recortes... Está muy bien el discurso de que los recortes vienen de Europa, que es verdad, pero solo en parte. Es decir, quien consagra, digamos, la disciplina presupuestaria somos nosotros. Es decir, nosotros asumimos ese discurso que nos impone Europa o que nos intenta imponer Europa, lo asumimos, lo llevamos a la Constitución. Y en el ámbito local, es decir, después ese tipo de contradicciones se van viendo, y se van viendo tanto que hoy, por ejemplo, los socios de gobierno del PSOE, el PSOE hace 2 días alardeaba de haber cumplido con el déficit de los límites impuestos por el Gobierno central, y hoy Izquierda Unida está diciéndole al PP que no está dispuesto a resignarse con la disciplina presupuestaria. Solo la del PP. Pero una cosa es decir que no te resignas, y otra que es el cumplimiento de lo acordado. Y uno no puede ir saliéndose del guión. Y luego hay una cosa muy importante, lo digo por Izquierda Unida. Cuando uno dice, yo no me resigno a la... No, mire usted lo que tiene que pagar sus deudas. Es que hay cosas en las que uno no discute, es decir, porque queda muy bonito. Pero luego la realidad es que tienes que pagar. Y si tienes que pagar... Sí, ese mensaje es muy complicado. Lo compramos todos, pero ¿a qué ritmo? ¿A qué costo? Efectivamente, eso es otra historia. Eso es otra historia. Efectivamente. ¿Y con qué orden? ¿Y por dónde se empieza y por dónde se acaba? Porque tú pones primero pagar la deuda a los bancos, lo demás está... No ha sido gratuito. O sea, cumplir con la exigencia del Gobierno no ha sido gratuito. Yo creo que tiene más que ver con sensibilidad. Tiempo, ordenación y sensibilidad. Porque hay una realidad... que es que se vive un 30 o 40% peor y gente que vive muchísimo peor. Cuando hay millones de hogares en España donde no hay ni una sola persona que trabaje, esa familia está viviendo muy mal. Cuando no llega dinero para el Estado social, se está viviendo muy mal. Cuando te dan el mensaje de que hay que apretarse, de que hay que retorcerse, que hay que ahogarse, pues claro, tú finalmente vives en una angustia permanente. Y esa angustia es antesala de la deflación, que no hace más que crear una especie de noria perpetua y triste. Sí, y luego eso, baja dinero para las autopistas, o el hijo de Aznar, que tendrá 30 y pocos años, se ve que tiene dinero para comprar Valencia. Dice, bueno, pero vivimos 2 universos paralelos, hay otra dimensión de la realidad en la que viven algunos y el resto, desafortunadamente para el resto, vivimos en esta. Bueno, vamos a hablar de las numerosas novedades que ha habido esta semana sobre la macrocausa de los ERES. Con Juan Carlos Blanco, con Raúl Limón, con Elena Manzano y con Rosa Yacer. Creo que son muchos asuntos los que no nos va a dar tiempo a abordarlos todo en este tramo, pero seguiremos después de la publicidad.
En primer lugar, lo último, pues la queja del Parlamento de Andalucía ante el Consejo General del Poder Judicial porque considera que la jueza se ha extralimitado en sus funciones al ordenar e investigar el Parlamento de Andalucía. Y luego ese informe de los letrados mayores de la Cámara Autonómica que consideran que incluso el Parlamento podría haber dado un pasito más y haber denunciado ante la Fiscalía del TSJ a la propia jueza Laya al cometer un atentado contra el Estado de Derecho. A ver, ¿quién empieza? Bueno, la jueza Laya, hay algunos que para los que es una especie de persona infalible, casi como el Papa, pero la realidad es que, como es humana, se puede equivocar y esto, por lo menos, es objeto de discusión. Yo sí he leído detalles sobre lo que quiere el Parlamento, lo que dice el Parlamento, a mí me parece muy coherente, muy lógico, jugando con la idea clara y de la inviolabilidad de la Cámara de una parte también y bueno y de la separación de poderes, que el Parlamento está para legislar y usted no puede literalmente criminalizar a casi todo el Parlamento. También es verdad que la propia jueza Laya luego rectifica y dice, no, yo solo quiero hablar de las comisiones de Economía, no de todo el Parlamento. Sí, pero los letrados le dicen, señora jueza, claro, la Comisión de Hacienda es Parlamento. Pero yo lo que quería, que creo que todo tiene un contexto, insisto, que para mí lo que ha ocurrido es vergonzante, es patético, hay que depurar responsabilidades y hay que llegar en la instrucción hasta el final, pero que eso no quita para que haya que ver también las posibles o analizar los posibles problemas, obstáculos y errores que haya podido cometer la jueza. Y recuerdo que en los últimos meses ha preimputado de una forma muy innovadora desde el punto de vista procesal a presidentes de la Junta de Andalucía, ha anticipado futuras condenas, ha llamado a declarar a gente después de tenerlo 3 años imputado, a otros con los que hay informes que apuntan por completo, no les llama porque no le quiere llamar para que no le quiten la causa, le dice el Parlamento lo que le dice los fiscales anticorrupción, por Dios, que le ve ya la causa del Supremo y ella sigue pareciendo una heroína de la Marvel. Yo creo que una cosa es que respetemos decisiones judiciales, que creo que todos las respetamos porque está en el corpus del Estado en el que vivimos y que todos estamos de acuerdo en ello, y otra cosa es que no sean opinables, es decir, o sea, creo que hay ahí una frontera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer el expresidente Chávez decía que lo que quería era defenderse y que también es un derecho, ¿no? Yo creo que el Parlamento, de alguna manera, siendo una institución, en el último EGOPA creo que salía la penúltima, la peor valorada de Andalucía, hombre, y es la institución que nos representa a todos. Claro. Y un daño de estas características, es decir, que en el fondo pones en cuestión a los más de 50 diputados que se sientan ahí todos los días, a sus profesionales, a sus trabajadores y tal. No sé si esta es la vía, no soy jurista, no sé si está tocando una frontera, es decir, que me parece un tema complicado y lo hemos hablado antes, pero también entiendo que una institución o una persona puede opinar de decisiones judiciales y puede explicar sus razones, y si eso es lo que pretende el Parlamento, lo entiendo. Me resulta un poco quizás tarde. No sé por qué ahora. Pero ¿por qué? Porque hay que redactar un informe jurídico sobre el que se sustente la decisión. Y los juristas no son tampoco operadores de banda ancha 24 horas al día. Parece que lo que la jueza Laya, si quiere investigar dónde están las irregularidades que se cometieron, tendría que atacar directamente al origen de las normas, de las transferencias de financiación o de dónde pueda emanar esas presuntas irregularidades, pero decir todo el Parlamento es en lo que se basan ahora para decir que el Parlamento es inviolable y que no puede directamente decir que va a investigar a todo el mundo, porque hay que separar realmente los poderes. Y bueno, si realmente quiere ella llegar hasta el fondo de la cuestión, donde tiene que ir es poco a poco, a la norma, al decreto, a la ley o a las transferencias, pero parece que todo es muy amplio, muy disperso y peligra el mensaje que se está mandando de si realmente se va a poner en duda el trabajo de los 109 parlamentarios que hay en Andalucía. Y me da la impresión de que en el trasfondo es algo más, o sea, que hay un mar de fondo detrás de este enfrentamiento institucional que tiene una gravedad evidente, pero en el trasfondo hay un enfrentamiento real entre la jueza y su forma de instruir con el resto de instituciones que hasta ahora han mantenido un prudente silencio, que han asumido, han acatado e incluso han tragado con determinadas actitudes de la jueza y ya empiezan a no estar dispuestos. Es decir, yo creo que fue muy relevante el que la Fiscalía Anticorrupción cuestionara las últimas decisiones de la jueza. Me parece relevante que el Parlamento también eleve la voz, que incluso en la Fiscalía en Madrid, en la Fiscalía General, se posicionaran también y dijeran ya es momento de que esto se suelte. Que ella, por ejemplo, prácticamente no consulta ni da información a los fiscales del caso. Claro, es que yo creo que ahí hay de verdad que hay un mar de fondo que debería salir ya de alguna manera por los cauces normales, porque si no va a seguir generando decisiones cada vez más complicadas de entender, ¿no? Vosotros saludáis
no sé si es el término apropiado, pero la prudencia con la que se ha manifestado el Parlamento al elevar evidentemente una queja al Poder Judicial, pero no sigue las recomendaciones de los juristas de denunciar a la jueza ante la Fiscalía del TSJA. Yo creo que sí, yo creo que la posición del Parlamento es parlamentar, con lo cual lo ha hecho como debe, a través de los servicios jurídicos, ha puesto las bases y ha dado el aviso que debe hacer, sin ponerse en una posición que hubiera sido cuestionable, porque le podían haber acusado de lo mismo que ellos le han achacado a la jueza Laya. Es decir, ellos le están diciendo a la jueza Laya: usted se está metiendo en el terreno del Poder Legislativo. Si ellos hubieran querido ir más allá, yo creo que le podían haber dicho: usted está intentando interferir en la investigación. Aparte, lo que le faltaba en este caso es que el Parlamento denunciara a la jueza Laya. Ya esto ya es para volverse loco. Y conociendo a los personajes, la reacción de... Bueno, ya con la queja del Poder Judicial ya ha expresado precisamente su malestar el propio Partido Popular, su líder, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha dicho que no entender, no sé exactamente la expresión que ha empleado, pero sí ha dicho que le parece incorrecta y que es presionar a los jueces, ¿no? No sé si veis acertada esa interpretación. Pero volvemos también a lo que comentaba también Rosa y también decía antes algo. Es decir, vamos a ver que la jueza es humana y por tanto puede cometer errores o no, pero sobre todo una instrucción es que es opinable, es que ya cualquier opinión se considera una campaña de acoso. Cualquier interpretación que no se atenga a la doctrina oficial de los exégetas de la jueza pasa a ser una campaña de difamación o una campaña conspiratoria, una especie de operación urdida por todos para destruir la imagen y la honorabilidad de la jueza. Y no, yo creo que todos podemos convenir en que es una instrucción que en los últimos meses, cuanto menos, es discutible en muchos de sus artículos. Recuerda el dicho que después de Dios, un juez de instrucción. Sabemos demasiado nombres de jueces, creo yo, a mi juicio. Quiero decir, yo cuando trabajaba en temas de medio ambiente y le poníamos nombres de pila a los animales, decíamos que era malo, porque había tan pocos que había que ponerles nombres, el caso de los linces, el caso de los águilas imperiales. Saber el nombre de los jueces no sé qué nos aporta a todos, saber dónde están cada juez estrella, saber cuáles son sus decisiones y atribuírselas a él. A ellos, bueno, a ellos, a ellas me da lo mismo, ¿no? Creo que la justicia, parte de lo que define a la justicia es que trabaja al margen de todo este ruido mediático, de bulla, de no sé qué, y ya no. Y si te entras ahí, es como el que va a un programa como dicen los programas estos del corazón, ¿no? Una vez que haces una exclusiva, hablan de ti. Pues esto, salvando mucho las distancias, una vez que gobierna, o sea, que juzga o que instruye, sabiendo que generas titulares de prensa, que te critiquen o que opinen lo que hace, yo creo que va. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos con Raúl Limón, con Elena Manzano, con Juan Carlos Blanco y con Rosa Yacer, que quiero que me digan qué piensa que va a hacer la jueza Laya ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que eleve ya la causa al Supremo. Decía Carmen Torres el martes aquí, ¿no? Estamos deseando todo ver el próximo auto de la jueza, que puede ser muy jugoso. Bueno, pues quiero preguntarle, ¿aventuráis ese auto de la jueza? ¿Qué pensáis que va a hacer? Volvemos en 3 minutos. He invitado a Raúl Limón, a Elena Manzano, a Rosa Yacer y a Juan Carlos Blanco, y creo que no me lo van a agradecer, pues que jueguen a pitoniso. ¿Qué va a hacer la jueza Laya? Será mañana, nos decía nuestra compañera experta en tribunales en la cadena SER, Mercedes Díaz, que seguramente mañana puede haber noticias, muy dada los viernes y a las 3 de la tarde. Friday a Laya. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer la jueza Laya? ¿Va a elevar solo la parte de los aforados, va a elevar todo al completo o va a recurrir la petición de la Fiscalía Anticorrupción? Por tanto, tendría que la audiencia resolver el litigio. En fin. Hombre, a mí lo que me extrañaría es que cambiara de opinión en 3 meses. Si hace 3 meses dice que la causa es inescindible y todo el procedimiento lo ha emprendido en este último trimestre en esa línea de actuación, de hacerlo inescindible, me extrañaría que ella, ahora no es que ella que sea la yólogo, pero darse cuenta que no va a cambiar de opinión en 3 meses. ¿Qué términos tienes para la jueza Laya? Porque ya esto es como una sección más, como deporte, economía, sociedad y Mercedes Alaya. Un hashtag tras otro. Exacto. Bueno, pues, ¿ahora qué ocurre? Que es por donde en todo caso podría caber la duda. Que, como toda la vida, esto tendrá algún día un final, ¿no? Es decir, tendrá que llegar el día en que lo haga de una santa vez. Es decir, y estas últimas semanas se lo han pedido desde la audiencia, se lo pide la Fiscalía Anticorrupción, se lo recuerda una y otra vez el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el propio fiscal general del Estado, que no es un perfil sospechoso, ¿no? Por eso, entre comillas, es decir, algún día tendrá que hacerlo ya, ¿no? Si es que está agotado, si es que ya tiene que elevarlo. Incluso el editorial del Mundo
Bueno, según. según qué página. El Editorial Nacional del Mundo lo pedía, pero ese mismo día el Editorial Andalucía decía lo contrario. Una contradicción, pero bueno, es verdad que yo creo que ya hay un montón de voces. Yo estoy convencido de que no va a hacerlo, pero porque no escucha a nadie. Es decir, que se lo puede pedir ya Claro. Sí, pero si ella se opone, los plazos que esto le da es negarse a la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía ir a la audiencia y la audiencia tiene que dirimir en un plazo de 2 o 3 meses como mucho. O sea, en 2 o 3 meses, en el peor de los casos, esto tiene que estar resuelto. O se queda aquí o va al Supremo. Pero la audiencia no se ha caracterizado por enfrentarse a la Haya, ¿eh? Se ha caracterizado por llamar la atención, pero nunca... Ahora, yo también me pregunto, ¿la audiencia de Sevilla va a ir contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del Fiscal General del Estado? Pero, Fernando, no es una cuestión de ir en contra o a favor de un criterio, sino que es el juez el que tiene la potestad discrecional para cerrar la instrucción cuando considere oportuno. Es que de ahí la dificultad de contestar la pregunta, que como está solo en su mano, no se sabe lo que va a hacer, aunque todo apunta a que pueda alargarlo un poco más. Yo, desde luego, no creo que vaya a soltar el caso mañana, pero quizás pueda estar más cerca de lo que pensamos, porque ya pues pasa el tiempo y pasa el tiempo. Efectivamente, porque ya después de 3 años, mucho más no sabemos si hay. A los más peces gordos, digamos, de esta trama, ya los ha llamado. Entonces... no sabemos qué más queda para que... Lo que sí ha puesto en evidencia esta circunstancia es que no está bien el procedimiento penal. Es decir, el procedimiento de instrucción yo creo que es el momento de revisarlo. Ha pasado con Malaya, ha pasado con... Yo creo que es el momento de que se sienten de una vez y intenten que no vuelva a pasar otro alayismo más. Si esa palabra me lo permite. Vamos a tener que preguntarle a él. Alayólogo. El Alaya español y español alayólogo. O hermeneuta de la señora Alaya. Sí, y exagetas, ha dicho. Exégeta. Me ha atragantado. Exégeta de la heroína. Entre ellos José Luis Losa, que ha pedido la medalla de Andalucía para la medalla de Alaya. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar del desayuno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, que dirige aquí en Andalucía nuestro querido tertuliano Francisco Morón. Y nos queremos quedar con un mensaje fundamental, en la propuesta de acuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía. Incluso dice que le brinda todo el apoyo parlamentario si se siente rehén. Evidentemente es un caramelo envenenado, se siente rehén de las políticas de Izquierda Unida para intentar llegar a acuerdos globales para sacar a Andalucía de la actual situación de crisis económica. ¿Qué os parece esta oferta? Limitado a las iniciativas reformistas, con lo cual ya está condicionando el apoyo que le va a dar y siempre que suponga la generación de empleo, que me parece lo más lógico, dado que todavía sigue creciendo más el paro en Andalucía, mientras que en el resto del país disminuye y aquí seguimos sumando todavía más parados, que yo no sé tampoco esto es como lo de Alaya, cuándo va a terminar. En cualquier caso, parece que es una nueva oferta o ampliada a la de antes. Ha vuelto a pedir que llame Susana Díaz a Moreno para volver a tener una reunión con él y no sabemos si ella lo va a llamar. ¿No? ¿Que tiene WhatsApp? Tienen los teléfonos, eso nos lo dijo el portavoz el día de la primera reunión. Que tenía el WhatsApp ya de ella, ¿no? Se habían intercambiado los números, así que entre los dos pueden ponerse de acuerdo para cuando se reciben. Pero bueno, si realmente lo que quieren es que el Gobierno haga reformas y el Gobierno limita las reformas que ellos quieren presentar, acuerdo a primera vista no parece que vaya a haber. Pero es que de todas formas esto es muy etéreo, ¿no? Es claro, que, es que lo es. Pero después de 5 semanas ya como presidente del PP lo que tiene que decir simplemente es que deberíamos de hacer un pacto reformista, es como si digo yo, vamos a poner geranio en el balcón. Es decir, ¿eso qué significa? Concrete. Y aparte hay ya una propuesta de pactos que presenta la presidenta de la Junta de Andalucía, hará ya casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses, él presenta otra, han tenido una primera reunión, concrete, y hay un sitio para desarrollar también esos posibles acuerdos, que es el Parlamento de Andalucía. En ese Parlamento hay 3 fuerzas parlamentarias. El que ahora diga que es para que no sea rehén de Izquierda Unida, francamente, chau, tampoco tiene mucha historia, pero digamos que necesita una cierta concreción. Yo, sobre eso, lo que sigo viendo todavía bastante despistado a Moreno Bonilla. Lo veo bastante despistado. Todavía estoy esperando que, en fin, que me haga un discurso un poquito más propio y que diga algo que pueda, en un momento dado, generar un cierto debate. Porque hasta ahora, francamente, digamos que está manejándose de una forma demasiado tibia, ¿no? Sí, el discurso, la verdad, tampoco aporta mucho. No estamos también en época, lamentablemente, para todo de grandes ideas. Me parece que le estamos dando la vuelta a los mismos conceptos, pero sin aterrizarlos ninguno en el planeta Tierra. Andalucía, sur de Europa,
y estas cosas, ¿no? Entonces, sí es cierto, el discurso en fin, nos sorprende, no emociona, no inspira, pero es que tampoco es fácil ahora mismo, Juan Carlos. Es decir, yo creo que ahora mismo el problema de Moreno Bonilla no es la falta de un micrófono para el que hablar. Por cierto, es muy divertido esto de cómo nos saltamos todos la ley electoral que impide hacer actos desde el lunes, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer foros, visitas a fábricas y una serie de cosas. Y dicen, no son actos institucionales, me han invitado. Lo mismo también a la ley electoral, hay que echarle una vuelta porque estas tonterías, ya a la época en la que estamos, como que en fin, que es un poco ridículo, queda un poco absurdo, ¿no? Pero volviendo un poquillo al hilo en el que estaba, ¿no? Que eso, que no sé de qué manera Moreno Bonilla con un micrófono delante de la gente puede ahora construir un discurso diferente al que viene de Madrid. Realmente no lo sé. Yo si estuviera en su pellejo y en los de los que le rodean, creo que sería realmente difícil, porque aparte la Junta y la Presidenta Izquierda Unida le van cortando, quiero decir, le van cortando caminitos, ¿no? Dice, oye, pues que cogen mucho espectro. Pero que tiene la responsabilidad de encontrar sí, por supuesto tiene responsabilidad. Tendría un discurso, ¿eh? Lo que pasa a mí me cuesta trabajo, y lo han Raúl. medio esbozado, pero no han seguido por ahí. O sea, uno es que efectivamente la cifra de paro en Andalucía no están coincidiendo con las de España, y eso es un discurso. Y después, podría tirar de Madrid, es decir, consiga algo, tráigase. Sí. Hoy ha sido triste, cuando no patético, el ver a Moreno Bonilla peleando por una foto, ¿no? Se ha ido al acto donde han estado el comisario europeo y ha forzado una foto con el ministro Zoido. Él no estaba allí invitado, pero ha pasado por allí antes de irse para Huelva para hacerse una foto que después ha distribuido al ayuntamiento a través de la agencia EFE, como diciendo, no, el nuestro también estaba allí. Bueno, pues, en fin, yo creo que eso no es el discurso, sino que si quiere irse a hacer fotos, que se vaya a Madrid, que salga con Rajoy, con Ana Bañez y se traiga políticas reales que acaben con el paro. Yo creo que sí que podría tener discurso, si quisiera. Lo que posiblemente es que no tenga interlocución en Madrid suficiente como para traerse nada que sea tangible. También podría viajar algo más, ¿no? Porque yo no le veo, no sé ustedes, pero no veo una agenda especialmente intensa y que esté recorriendo. Sí, la tiene, lo que pasa es que... En provincias no, pero en medios de comunicación la está teniendo casi a diario. No, si yo estoy hablando de viajar y de conectar y conocer gente. Está yendo mucho por los pueblos, ¿verdad? La pasada semana estuvo en Córdoba, el viernes creo que estuvo en Córdoba, mañana creo que va a Antequera. ¿Dónde va, digo? Hoy está en Huelva. Lo que pasa es que va a zonas rurales donde después no tiene una gran repercusión, pero yo creo que esa es la estrategia de ir de infantería, o sea, de ir ganando voto a voto, espacio a espacio no te da tiempo. En los rurales. Yo no te digo si esto fuera una candidatura a 6 años, pero voto a voto, mano a mano, vecina a vecina. Y menos una comunidad tan grande como pueblo, directamente no te da tiempo. Está yendo a pueblos muy señalados, y ha estado en Almonte, me parece, en fin, después... No sé, va a zonas, digamos, donde pueda tener cierta repercusión. Sí, pero que nosotros vivimos en este mundo y la gente vive en el mundo de verdad. Entonces tú estoy seguro que vas al monte y le preguntas a las personas, a la gente por la calle, y quitando la agrupación o la sede del PP, los medios locales y 4, pues no. Y no te da tiempo realmente, así no te da tiempo. No, bueno, ya, es verdad que en eso lleva poco tiempo, Moreno Bonilla. Sí, pero que si esa es la estrategia, yo creo que no, o sea, que no alcanza, o sea, que eso lo podía justificar Javier Arenas después de 15 años viajando todas las semanas por Andalucía. Claro. Lo intentó Zoido y cuando se dio cuenta que para hacer eso... Pero ahí tiene dos cosas. Primero, pues todavía tiene una... sí, tiene todavía, claro. Primero, entre comillas, el lastre de Javier Arenas, que está ahí, y Javier Arenas sigue siendo la referencia en Andalucía, y ahora tiene que hacerse su propio discurso y digamos que salir de la dependencia de Javier Arenas. Pero luego es verdad que de momento se advierte una enorme falta de consistencia. Y eso también es un defecto que tiene que luchar contra él, pero está en su mano, evidentemente. Bueno, en la recta final de A por Todas esta noche quiero someter a vuestro escrutinio, a vuestro análisis, 2 datos sociales que hemos conocido hoy que son tremendos. Ángeles Carrasco, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, ha dicho que hay una tendencia nacional de cada vez reducción mayor de número de denuncias por violencia de malos tratos. Sin embargo, en Andalucía ha sido completamente al revés, incluso con cifras que duplican el de comunidades como Castilla-León, Extremadura o Galicia. 40 denuncias por cada 10.000 habitantes en malos tratos en Andalucía.
Y luego, lo segundo, el Plan Nacional contra las Drogas, que celebra estos días unas jornadas en Sevilla, y hemos conocido un dato escalofriante, espeluznante, y es como cada vez hay un mayor consumo de cannabis entre los menores de edad, y de 2.000 atenciones a menores de edad de consumo de cannabis, la media fue de iniciar el consumo de esta droga a los 9 años y medio. No significa que la infancia, o sea, que los menores de edad, lo ha querido explicar muy bien el director general nacional del Plan Nacional contra las Drogas, que los menores de edad pues se introduzcan el cannabis o el consumo del cannabis a 9 años y medio, pero sí las 2.000 atenciones que ha habido en España ha sido a los 9 años y medio la media en la que inician el consumo del cannabis. Vamos a empezar con los malos tratos. Se duplican cifras en Andalucía de denuncias que en otras comunidades. Rosa. Yo creo que lo comentamos un día, ¿no? Que nada es casual, ¿no? Y cuando se incrementan no solo las denuncias, sino las víctimas, esto no es solo las políticas ligadas exactamente a la violencia de género, sino que es una cosa mucho más compleja, social, y que los mensajes que recibimos con carácter general pues no ayudan, y hablas con chicos muy jóvenes o con niñas muy jóvenes y las relaciones, lo decía también Javi Urra aquí el otro día, las relaciones no son sanas desde el principio, hay situaciones de dependencia. Yo estoy dando clase y, por ejemplo, observas cosas que no entiendes, una clase mayoritariamente femenina, siempre hablan ellos, ¿por qué? No lo entiendo. Es decir, hay roles que se asumen, que se siguen asumiendo y bueno, no significa que esto acabe tal, pero que todas esas cosas van sumando y al final nos encontramos con estos datos que yo realmente no soy capaz de analizar en su profundidad porque no soy experta en este tema y me merece muchísimo respeto, ¿no? Pero que sí creo que las cosas cuando pasan no hay una sola causa detrás, y en este caso creo que es un problema de una sociedad que sigue sin resolver tiene una enfermedad que todavía no se ha curado, que se llama machismo. Sí, sigue sin resolverse. Yo ahí, mi única duda, porque me pasa lo mismo que a Rosa, yo encima, además es un tema en el que no me atrevo a hablar, la verdad. Porque yo ni soy un experto y me parece que es un tema tan sensible que más allá de las llamadas a la sensibilización, pues me cuesta hablar de algo que me impone, ¿no? Lo de las pautas de comportamiento entre los jóvenes que siempre han advertido los expertos, por ejemplo, es algo que a mí también me supera mucho, porque es verdad que te llama la atención que entre jóvenes y adolescentes haya pautas de comportamiento, roles, criterios de actuación que creías superados y que, sin embargo, reverberan, se recrudecen con absoluta naturalidad en esos entornos. Pero yo quería apuntar también algo que creo que es importante. Yo no sé si de verdad es malo que aquí haya muchas más denuncias que en otros sitios. Igual es positivo, ¿no? Igual resulta que lo importante es que haya mayor sensibilización y haya menos miedo a denunciar. La última vez que estuve aquí, ¿os acordáis que... Bueno, no sabéis, pero digo que os acordáis del caso tan terrible del hombre que se fue a vivir, el maltratador, de forma continua, que se ha ido a vivir a la casa de su mujer, también dice que es suya, pero es la de su mujer, a la que ha agredido en más de una ocasión. 4. Por eso digo... Con condena, quiero decir. Al final dices tú, ¿esto qué es? ¿Miedo a no denunciar? ¿Es que en Andalucía había miedo y ya hay menos miedo a denunciar? ¿Es positivo tal vez el que haya más denuncias? Porque seguramente, por desgracia, existen esos casos. Lo que ocurre es que igual ni se cuenta. Esa es la historia de siempre de los alijos y la droga que entra, ¿no? Claro. Si cuando se coge muchos alijos, ¿eso significa que entre más droga o menos droga? No, es lo que se ha cogido. Bueno, pues esto es lo que se ha denunciado, ¿no? ¿Es positivo o no es positivo? Bueno, pues tú consideras que puede tener que no lo sé, pero que no me gustaría decir, hay que ver que hay muchas denuncias. Es que igual es muy importante. A mí me encantaría que se denunciaran todas. Sobre todo con los mensajes reiterados que estamos diciendo siempre, denuncien, ¿no? Claro. Hay un teléfono de denuncia, el 016, que es gratuito además. Sí, pero la crisis también está causando mucho daño, porque si pongamos en el caso que todos tenemos en la cabeza de una señora mayor, sin ingresos, que lleva toda su vida siendo sometida a malos tratos y toma la decisión en un momento determinado de denunciar o por el motivo que sea, da ese paso. ¿Dónde se va esa señora? ¿Tendrá el miedo de qué vive? ¿Cuál es su sustento económico? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán en su entorno más cercano? La vergüenza social que pueda generar el estar sometida a esos malos tratos. Pueden ser un montón de causas las que impidan a las mujeres, que pueden estar agravadas por la crisis ahora. Entonces, yo coincido completamente con Juan Carlos en el sentido de que quizás es que ahora se están dando cuenta más las víctimas de que la única solución es denunciar. Yo quiero pensar que es eso, pero no sabemos si pueda ser que han aumentado los casos, pues porque
No La sé, ministra estaba realmente preocupada con este tema y creo que fue la semana pasada, si ofreció algún tipo de acuerdo o de reflexión conjunta al PSOE y a otros partidos políticos, porque claro, evidentemente, yo no soy capaz de analizar una cifra en concreto honradamente, Fernando, pero las tendencias no parecen buenas. O sea, no se reducen los casos. Es que no se reducen. Los últimos, que grave, es el de la muerte, no se reduce. El problema grave es que todavía no hay ni siquiera ningún responsable de crear la línea a partir de la cual esta sociedad deje de ser machista. Es decir, todavía nadie ha establecido un programa educativo donde la educación de género sea algo importante y algo serio y se establezca en las aulas a los niños desde pequeños. No se ha hecho ningún esfuerzo por meterse en las viviendas a enseñar a las generaciones que tienen después que enseñar a los hijos a que hay que tratar en igualdad a la gente. Todavía no hay nadie, es decir, yo no conozco ningún responsable. Sé que hay planes de denuncia, sé que hay planes de asistencia a posteriori cuando se hace la violencia, pero el origen real, que es que somos una sociedad extraordinariamente machista, no lo estamos curando. Nadie está poniendo pie en pared. Pero nadie lo ha llevado a los institutos ni a los colegios. No lo cambian solo las instituciones y los colegios. En los colegios se forma, quien educa es la familia. Efectivamente, el pero problema es que a la familia es de la tampoco la sociedad. estamos educando. Claro, pues entonces el por eso quiero principal... un responsable que de alguna vez se siente y diga, de acuerdo, necesitamos esto para el problema de hoy, pero necesitamos todo esto para solucionar este problema y que no sea el problema de mañana. Eso no lo tengo. Bueno, perdona, Rosa, porque nos queda tan solo un minutito antes de dar paso a la columna de cierre. Os pido un telegrama sobre ese dato que a mí por lo menos me ha sorprendido, no sé si a vosotros, de que 2.000 menores de edad atendidos en España se iniciaron como media a los 9 años y medio en el consumo del cannabis, para entendernos, el porro, el canuto o el petardo, vamos. Pero yo es que, Fernando, a mí me supera eso. Es que me supera, es que has dicho una edad que yo tengo uno de 10 y veo a niños de 9 y de 10 años y veo a toda su clase. Yo cómo voy a imaginar semejante tropelía y barbaridad, es que no me entra, es que no me entra. Habría que ver perdón, pero es que ese dato no me lo puedo. Claro, esas 2.000 asistencias, claro. Que puede ser por eso, puede ser muy situaciones de extrema ¿Acordáis en marginalidad? los 80 que se puso muy de moda aquello que era como el cine kinky, ¿no? Que lo que contaba la historia de esos delincuentes que empezaban con tipo Toretto y Vaquilla, con ¿no? 6 o 7 años robando coches. No sé si hay algo de marginalidad extrema atrás de eso, no tengo ni idea, pero que la única manera de explicarlo sería algo así. Sin lugar a dudas. Elena, ¿algo? No. Bueno, columna de cierre, Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. El lenguaje es aquello que sirve para definir la realidad, para nombrar la realidad. Pero el lenguaje también es el vínculo que tenemos usted y yo para saber que esto es un periódico, 3 periódicos en concreto, que esto es una mesa, que estos son papeles, que esto es un ordenador. Cuando el lenguaje, cuando el vínculo se rompe entre los que mandan, entre los que nos representan y nosotros, hay un abismo peligroso. Estoy pensando en muchas cosas, estoy pensando en cuando las encuestas sobre el empleo hablan de unos datos y la realidad de todos nosotros habla de otros, cuando lo que están haciendo nuestros jóvenes nos habla a nosotros de una situación y sin embargo se interpreta por quienes nos representan de otra manera. Pero también estoy pensando en África y estoy pensando en la cumbre que ayer se hizo en Europa, en la referencia a África. Estoy pensando en que el presidente de gobierno dijo que había que atender humanitariamente a aquellos que huyen de la pobreza, pero no habló de quitar las concertinas. Estoy pensando en que se habló del desarrollo de los países que quieren un futuro mejor, fundamentalmente todos los africanos, pero la Unión Europea ha recortado su inversión para el desarrollo, lo mismo que ha ocurrido en España. Estoy pensando que cuando se dice una cosa y se hace otra, todos recordamos a nuestras abuelas, que nos decían aquello de mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Y cuando el perro está hambriento, muerde. Buenas noches. Bueno, tiempo para prácticamente despedir antes de ver las risas que nos podemos echar con Kilda Bloch de Helen Santiago, Raúl Limón, Elena Manzano, Juan Carlos Blanco, Rosario Cera, los 4. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, antes de ver a Helen Santiago, tenemos que comentarle que volveremos el lunes con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, quien nos detallará el informe que ha presentado precisamente esta semana en el Parlamento de Andalucía sobre la pobreza y, en definitiva, el alejamiento de los políticos de
de la propia realidad social. Y el miércoles, como le decíamos ayer, les adelantamos, vamos a tener aquí un programa especial con uno de los grandes del periodismo español, con Iñaki Gabilondo. Y lo dicho, vamos a concluir, a por todas, con Helen Santiago. Esto está pasando y yo voy a enseñároslo. Las Gyaru son una tribu urbana de chicas japonesas que se caracterizan por ir a la última moda. Y de verdad, porque es lo último que te pondrías. Hazte así, que tienes una cara que no es tuya. Esta moda comenzó a principios de los 90, aunque no lo parezca, ya se habían inventado los espejos. Pero las japos no se conformaron con ver Sensación de Vivir o Los Vigilantes de la Playa, que ya es motivo para parar. Tuvieron que copiar los looks de chica californiana, pelo teñido, minifaldas y bombo en el instituto. A medida que pasaron los años, las Gyaru fueron evolucionando, a peor. Hay de muchos tipos y la verdad es que es muy fácil confundirlas, sobre todo si está oscuro. Pues estoy todo buena, ¿eh? Las Hime Gyaru, que son aquellas que se visten de niñas bien, pero bien mamarrachas. Las Be Gyaru, las chicas malas. Las como te metas conmigo te voy a dar una hostia en cuantito me haga las uñas. Las Ganguro, inspiradas en la unidad de quemados del hospital. Para ellas decir me voy a dar una vuelta es dorarse por el otro lado. Las Mamba, una razón para dormir con la luz encendida. ¡Cuidado! No las mires directamente a los ojos. ¡Ah! La verdad que tiene mucho mérito maquillarse así, ¿eh? Sobre todo para quedar más fea que antes. Uy, igual me falta un poquito de blanco por aquí, ¿no? ¿No? Igual no me he puesto demasiado, me parece a mí, ¿no? Si quieres parecerte a ellas, ¿qué tienes que hacer? Pues primero hacértelo mirar porque tienes un problema, ¿eh? Y segundo, ver tutoriales. Una burbuja más grande que la inmobiliaria. ¡Hay luz al final del túnel! Ah, no, espera, que es la de la cabina de bronceado. Pues así voy yo al Mercadona todos los días. Para los tutoriales no hay reto imposible. El de las Gyaru es ponerse más iluminador que Luján Argüelles. Both even, or else you look stupid. God, I wish I knew about this look when I was going to prom. El efecto oso panda nunca estuvo mejor representado. A ver cómo te quitas luego esos kilos de maquillaje. Mira, qué sencilla. Casi nada. Maquillaje natural. Los Gyaru es la versión masculina, por decir algo. Y es que los hombres no se iban a quedar sin explotar ese lado. Lo que les ha explotado es el bote de gomina en la cabeza. Todo mío. Todo esto, todo es mío. El maquillaje, digo, que esto es mío, que me lo he comprado yo, vamos. Afortunadamente la gilipollez se exporta y es algo de lo que podemos disfrutar también en nuestro país. Anda, mira, la cola del casting de mujeres y hombres y viceversa. Mis felicitaciones. Es difícil combinar la ropa peor que Marichalar.